Vamos a continuar entonces con este tema, el Evangelio y la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. Hay una actividad, una reunión de jóvenes en Mendoza que marcó mi vida de manera especial. Era una especie de reunión conjunta como las que acostumbramos a hacer acá, solo que bueno, acá tenemos la ventaja de viajar quizá una hora y media, según donde nos toque, hasta alguna de las iglesias hermanas y estamos, ¿no? Pero en Mendoza vos tenés una iglesia por ciudad prácticamente, de nuestro compañerismo. Entonces las reuniones conjuntas de jóvenes se hacían en las diferentes sedes, o en la iglesia de San Rafael, o en Malargüe, que eso está como a 300 kilómetros al sur, o se hacía en Godoy Cruz, tenías que viajar otros 300 para el norte. Supo hacerse en San Luis capital, en San Juan capital. Entonces viajábamos, cada vez que teníamos reuniones conjuntas de jóvenes, viajábamos viernes y sábado los 2 días completos. Entonces alquilábamos un colectivo y íbamos hasta, la reunión comenzaba generalmente al mediodía del viernes, iba hasta prácticamente la tarde del sábado, donde ya todos volvíamos a casa, ¿no? Y 2 días, de un día para el otro. Entonces la iglesia anfitriona proveía lugar para dormir, comida, etcétera, ¿no? Mucho más larga de lo que acostumbramos nosotros las reuniones acá. Y en una de esas reuniones, en la iglesia de Godoy Cruz, estuvimos hablando de la resurrección. Cada reunión conjunta tenía un lema diferente. Y la reunión conjunta de ese año en Godoy Cruz fue porque Él vive. Y el pastor difunto ya pastor, el misionero que ya falleció, anciano, propuso un debate. Entonces, creo que en ese tiempo participábamos 6 iglesias de la reunión conjunta e hizo 2 grupos, 3 iglesias para un lado y 3 iglesias para el otro, donde una iglesia iba a debatir a favor de la resurrección y la otra, y las 3 a favor y 3 en contra. Entonces hicimos equipos de debate y preparamos ya desde antemano nuestros argumentos. A nosotros, a los de San Rafael, nos había tocado a favor de la resurrección, ¿sí? Y saben, hermanos, me tuve que poner, yo creo que habré tenido unos 15 o 16 años en ese tiempo, y me tuve que poner a estudiar argumentos a favor de la resurrección de Cristo, y fue para mí una experiencia enriquecedora, porque me acuerdo de haberme parado. Aunque no lo crean, en aquellos tiempos tenía una especie de pánico escénico, no me ponía detrás de un púlpito ni atado. Pero ese tema me había entusiasmado tanto que cuando me llegó la hora de defender el tema de la resurrección, me paré atrás del púlpito y argumenté, pero con todo, que el Señor Jesucristo ha resucitado y está vivo. Y yo creo que eso me marcó de una manera que lo estudié por mí mismo, fui a las Escrituras y formé convicciones propias respecto a la resurrección, de tal manera que no me mueven ahora de mi fe en el Cristo resucitado. Los corintios tenían una fe firme en el Cristo resucitado. De lo que estaban dudando era de la resurrección de los muertos en Cristo. Cristo había resucitado, los corintios lo creían, los corintios lo predicaban porque era parte de ese evangelio que estaban predicando: muerte, sepultura y resurrección. Entonces, después de esos 14 capítulos, 1 al 14 del libro de 1 de Corintios, donde Pablo habla francamente y duro en algunos casos respecto a ciertos pecados y problemas conductuales que había dentro de la iglesia en Corinto,
Entonces ahora llegamos al capítulo 15 donde hace ese cambio drástico de tema y de forma de escribir también. Ahora empieza como a hacer una defensa, una apología de su fe. Y lo que ataca ahora no es un pecado, un problema de conducta, sino un asunto doctrinal que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y era esto precisamente. Creían en un Salvador resucitado, pero había personas que estaban predicando, dice en el versículo 12, 15-12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, sí predicaban que Cristo murió y resucitó, pero había personas que estaban sembrando dudas respecto a la resurrección de los muertos, respecto a los santos, los que durmieron en la fe en Cristo, ¿resucitan o no resucitan? Y bueno, algunos estaban diciendo que no. Entonces por esta razón Pablo escribe el capítulo 15 para decir, sí, los santos resucitan porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la base, el fundamento de la esperanza de la resurrección futura de los santos. Y no estamos hablando solo del espíritu que se levanta, estamos hablando del cuerpo resucitado, transformado y glorificado. Resurrección de muertos. Resurrección de muertos. Y esta doctrina es fundamental, hermanos, y vamos a seguir estudiando sobre la resurrección de Cristo por algunas semanas más, porque es una doctrina fundamental. ¿Qué entendemos por doctrina fundamental? Es una doctrina que no se puede negar porque hace a la salvación. Vos necesitas creer en un Salvador que vive para ser salvo. Vos necesitas creer en un Mesías que se levantó de los muertos, que venció a la muerte, que venció al pecado para ser salvo. Es necesaria para la salvación del alma. Y ellos sí lo creían, y ellos sí lo predicaban. Y de hecho eran salvos por eso, porque arranca la epístola diciendo, además os declaro hermanos, ¿vieron? Eran hermanos, les está hablando como a creyentes, como a hijos de Dios. Hermanos, ustedes que han sido salvos porque creyeron en este evangelio que les prediqué. Y después de haberle dado tanto palo del capítulo 1 al 14, había acá al principio del capítulo 15 elogios de Pablo a los corintios, ¿se acuerdan? ¿Qué les decía? Han estado parados firmes en el Evangelio, han perseverado en el Evangelio que les prediqué, no lo cambiaron, permanecen firmes en esta fe que recibieron desde el principio. Están parados firmes en el Evangelio y hay evidencias claras, o había en ese tiempo, ¿no? Evidencias claras del efecto transformador del Evangelio en las vidas de los corintios. Por otro lado, no sé si se acuerdan, pero vimos cómo los de Atenas rechazaron la predicación de Pablo sobre la resurrección, ¿se acuerdan? Y no es de extrañarse que los corintios también la rechazaran, porque los corintios eran griegos. Estaban cerquita de Atenas, Corinto está a pocos kilómetros de Atenas, ¿sí? Estaban inmersos en esa misma cultura griega. Entonces les costaba entender este asunto de la resurrección de muertos, sobre todo porque la filosofía proponía una especie de liberación. ¿Recuerdan la doctrina del dualismo que estuvimos predicando tiempo atrás? No, bueno, no predicamos esa doctrina. Vimos cómo los corintios la creían, que era el espíritu, lo espiritual es lo bueno y necesitamos ser librados de esta parte carnal. Entonces la esperanza de ellos estaba en un mundo espiritual que no incluía este cuerpo de carne. Entonces para ellos era incomprensible que ahora venga un predicador y te diga, no, pero es que Dios va a resucitar este cuerpo de carne también. Pero ¿cómo? Si este cuerpo es el mal, si este cuerpo está viciado por los placeres carnales. Es cierto, este cuerpo está viciado por los placeres carnales, este cuerpo se deleita en el pecado, pero vamos a ver más adelante que casi llegando al final del capítulo 15, cómo Pablo va a hablar de la transformación de este cuerpo, donde este cuerpo va a ser librado
glorificado. Bueno, no voy a adelantar sobre eso, ¿no? Eso va a ser un poco más adelante. Lo cierto es que Pablo está defendiendo la resurrección, no la resurrección, el hecho de que los santos resucitan. Y para comenzar su argumento, él quiere mostrar, miren, hay poder en la resurrección de Jesús. Tal poder que ese poder significa victoria sobre la muerte, no solo para Jesús, sino también para aquellos que han creído en Él con fe, para sus hijos. Y hay una lista de testigos de primera mano de la resurrección, que Pablo saca esa lista y dicen, miren, la resurrección es real, yo sé que ustedes la creen. Todas estas personas vieron al Cristo resucitado y ellos dan testimonio de que Cristo ciertamente resucitó y de que hay poder transformador en la resurrección de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Vieron todos? ¿Cuántas personas lo vieron vivo? Seguimos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, ¿vieron toda esa lista de gente que vio vivo a Cristo, que lo vio resucitado con sus ojos? Los vamos a llamar testigos de primera mano. No que alguien les contó que Jesús había resucitado, ellos lo vieron resucitado. Ahora, el primero de los testigos, a quienes al primero que vamos a llamar como testigo de resurrección acá, no es una persona, sino a las mismas Escrituras. ¿Vieron que Pablo dice que resucitó conforme a las Escrituras? Y en realidad está citando a las Escrituras como testimonio efectivo de la resurrección de Cristo. Testigo número 1, las Escrituras mismas. Y yo no sé si ustedes, esto fue hace 7 días atrás, tienen que acordarse, hermanos. Estábamos hablando de que era el Antiguo Testamento. De ahí salía el Evangelio que Pablo predicaba, ¿se acuerdan? Cuando Pablo predicaba resurrección, cuando Pedro predicó resurrección, lo vimos lo vimos en su predicación el día de Pentecostés. Después vimos la predicación cuando Pedro estaba con Juan en el templo y sanaron al paralítico que estaba allí junto en la puerta del templo y predicaron el Evangelio y predicaron resurrección. Y en Atenas predicó resurrección y en Antioquía de Pisidia predicó resurrección. Y cada lugar que iba predicaba este Evangelio que consiste en muerte, sepultura y resurrección. Y cada vez que predicaban muerte, sepultura y resurrección, citaban al Antiguo Testamento. No tenían todavía escritos los 4 evangelios que narran la resurrección de Cristo. Estaban siendo escritos en ese momento, en paralelo algunos de ellos. Otro, por ejemplo, el Evangelio de Juan fue escrito como 40 años después. Entonces predicaban el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Y cita entonces a las Escrituras como primer testigo de la resurrección. Dice, porque primeramente, dice en el versículo 3, primeramente os he enseñado, y esa palabra primeramente viene de la palabra griega protos, si has escuchado este prefijo o esta palabra, protos, que te da la idea de origen, te da la idea de prioridad, de importancia, de aquí sale todo.
Lo primero que les enseñé, el origen de todo esto, dice Pablo, es la predicación del Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin la predicación del Evangelio, de ese Evangelio que narra en versículos 3 y 4, muerte, sepultura y resurrección, no habría salvación. Es el protos, es el origen de todo esto, el Evangelio. Sin Evangelio no hay salvación. Sin Evangelio no hay cristianismo. Sin Evangelio no había iglesia en Corinto. Sin Evangelio no habría iglesia en Monte Grande. ¿Entienden esto? El Evangelio es el protos, el origen. Primeramente. Lo primero, lo más importante, es el Evangelio, el testimonio de Dios mismo en las Escrituras. Y después va a citar a continuación una serie de personas, de seres humanos que lo vieron vivo. Pero el testimonio de Dios en las Escrituras sobre la resurrección de Cristo es más importante que todos los testimonios humanos, porque es más importante en autoridad. ¿Amén? No hay autoridad mayor que la autoridad de Dios mismo, que la autoridad de la palabra de Dios. Por eso cada una de las verdades sobre el Evangelio que Pablo menciona ahí son predicadas, dice, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces es Dios mismo, cada vez que dice conforme a las Escrituras, es Dios mismo dando testimonio de su obra redentora y de sus planes salvadores. Porque cuando predicaban en el Antiguo Testamento, estaban mirando al Mesías que iba a venir en el futuro. Nosotros predicamos al Mesías que ya vino y miramos hacia el pasado. ¿Me siguen? Entonces, hay testimonios humanos que vamos a ver a continuación, pero ponele que todos estos testimonios humanos no estuvieran acá en esta lista. Bueno, el testimonio de las Escrituras sería más que suficiente para ser creído, porque Dios no miente. Porque es el testimonio de Dios mismo sobre su Hijo muerto, sepultado y resucitado. Y si no hubiera testigos oculares, no importa, la resurrección se efectuó porque así lo dice Dios en su palabra. Y es suficiente para la salvación. Y dice en 2 Timoteo 3:15, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y acuérdense, ¿qué escrituras tenía Timoteo? El Antiguo Testamento. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, vos pudiste llegar a tener el conocimiento del Señor Jesucristo, de la fe que es por medio de Él, cuando conociste las Escrituras. Desde chiquito te las enseñaron, adquiriste el conocimiento de la persona y de la obra del Mesías que iba a venir, ¿no? Que luego vino y el cual ahora predicaban Pablo y Timoteo, y el conocimiento de las Escrituras, como dice ahí, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Conocés las Escrituras? ¿Creés en el testimonio de Dios mismo a través de sus escritos? Eso es suficiente para que una persona sea salva. ¿Amén? Y si no hay testimonios humanos, no importa. Mientras que crea en el testimonio, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice sobre su Hijo, puede ser salvo. No necesitamos nada más que las Escrituras para ser salvo. Ninguna otra evidencia, digo, ¿no? Está también la obra del Espíritu Santo y eso, pero estoy hablando de evidencias. Romanos capítulo 10 dice, y miren lo que Pablo le dice a los romanos. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, Pablo les dice a los romanos, ¿por qué buscan experiencias para la salvación?
¿Por qué dicen, no, pero si Cristo descendiera del cielo y la gente lo viera, todos creerían que Él verdaderamente resucitó? O si subiera del abismo, o si hubiera algún tipo de experiencia que me haga sentir a Dios, alguna visión. E incluso, no sé si ustedes han escuchado, pero hay personas que dicen que murieron, fueron al infierno, fueron al cielo y volvieron y dan testimonio y predican sobre su experiencia y escriben libros y cosas así, ¿no? Sobre su experiencia en el cielo o en el infierno. Hasta ahora el único que fue al tercer cielo y volvió fue Pablo, y ni siquiera él escribió sobre su experiencia. ¿No? Y Pablo les dice a los romanos, la palabra predicada es testimonio suficiente. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el testimonio de la palabra sobre Cristo y vas a ser salvo. Que Cristo es el Señor, que el Padre le resucitó de los muertos y hoy vive. ¿Lo crees? Vas a ser salvo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es suficiente para la salvación de una persona. Yo no sé si ustedes se acuerdan del rico en el Hades. Quería que alguien de entre los muertos vaya y le predique a su familia, ¿se acuerdan? Pero que si alguien fuera desde aquí y le predicara, tengo 5 hermanos, dice él. Si alguien fuera de acá y le predicara a mis hermanos, ellos seguro creerían. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen la ley, tienen el Antiguo Testamento, tienen el testimonio escrito. La Escritura, lo que Dios dijo sobre su Hijo el Mesías, el Salvador. Tienen la predicación y la proclamación de Moisés y los profetas. Escúchenlos a ellos porque así pueden ser salvos. Y no, pero si alguien fuera de aquí, insiste, ¿no? El rico en el Hades. Pero si alguien fuera de aquí, no, dice, y la respuesta para el rico fue no. Si no le creen a Moisés y a los profetas, no van a creer ni siquiera a una visión o a una revelación. O a una aparición en ese caso, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen el testimonio del Evangelio escrito en el Antiguo Testamento. Primeramente, protos, el origen. Porque la resurrección es el origen, es el punto de partida, es el protos, es el argumento para poder refutar esta mala enseñanza de que los santos no resucitan. Si Cristo resucitó, este es el origen. Si Cristo resucitó, por supuesto que los santos también resucitan. Ese tema ya lo vamos a ver de lleno la semana que viene. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. La semana que viene vamos a hablar más de la resurrección de los santos. Pero lo que estamos haciendo hoy es poner la base para el argumento de la semana que viene. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, dice Pablo, yo les enseñé lo que asimismo recibí, dice en el versículo 3. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esa palabra ahí, enseñar, una traducción más literal sería entregar. Yo les entregué lo que recibí. Esto, miren. Recibí y entregué. Así funciona el mensaje del Evangelio, ¿entienden? Lo recibo y lo entrego. Eso es evangelismo. Esa es la voluntad de Dios para la expansión del Evangelio. Y Él podría haber hecho oír, o podría ahora mismo, si quisiera el Señor, oír una voz del cielo que diga, crean en mi Hijo amado, crean en Jesús, yo existo, yo soy real, Jesús murió por sus pecados. Podría ser una voz del cielo, podrían descender ángeles y haber apariciones para que las personas crean, y el Señor nos escogió a nosotros para esa tarea, ¿se dan cuenta? Para que hagamos esto que Pablo dice, recibí y entregué. Recibí el mensaje y se los di a los corintios, recibí el mensaje y se los di, y vos recibiste el mensaje, ¿y a quién se lo das? A cuanto quieren recibirlo. A cuanta persona se te cruce por adelante.
Y si no lo quiere recibir, pues se lo das también. Y bueno, y ahí lo rechazará, ¿no? Queda la obra del Espíritu Santo, que eso es algo de lo que nosotros no influimos sobre eso, ¿no? Nosotros solo hacemos esta tarea, recibo y entrego, y el Espíritu Santo convence, no nosotros. Entonces Pablo recibió el Evangelio, lo entregó a los corintios y a cada persona en cada ciudad donde predicó, ¿no? Esta, hermanos, es la idea de la gran comisión. Que cada uno de los que hemos recibido el Evangelio de una persona, ahora podamos entregárselo a otros. Amén. Recibí, os he enseñado lo que asimismo recibí. No me lo quedo, lo comparto. Esto es evangelismo. Es la transmisión, y es una transmisión, es la transmisión de esa buena nueva, de esa buena noticia que es el Evangelio, que es una cadena que no se tiene que cortar. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, luego de entregar el Evangelio, se termina la cadena ahí. Dice, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado también. Es una cadena donde vos recibiste instrucción de las Escrituras para tu crecimiento espiritual y también la das a otro. No solo el Evangelio, la instrucción de las Escrituras para el crecimiento espiritual. ¿Cómo le llamamos a eso? Discipulado. Exactamente, discipulado. Esto es enseñar a vivir el Evangelio que creyeron. Insisto, tiene que ser una cadena que no se corte hasta la venida de Cristo. Entonces, tengo que preguntarte, hermano, en estas dos áreas, en el área de compartir el mensaje que recibiste y de compartir la instrucción para el crecimiento espiritual, para tu crecimiento espiritual que recibiste, si tenés una participación activa en estas dos cosas. Recuerden, hermanos, que cuando Pablo dice que predicó el Evangelio, insisto, conforme a las Escrituras, insisto con esto porque es importante, está hablando del Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, y acá dice, este es el Evangelio que recibí y les entregué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y quiero hacer hincapié en la palabrita que quizá, si yo te digo que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, ¿cuál sería para vos la palabra más insignificante de la frase? Cristo murió, Cristo es importante, murió, sí, es importante, por nuestros pecados. ¿Saben? Quizá la más insignificante de las palabras de la frase sería ese por, pero es clave. De hecho, esa palabra por es la palabra griega huper, que significa en lugar de, en sustitución, que es lo que nosotros llamamos vicario al Señor Jesucristo, que tomó el lugar ¿de quién? De los pecadores. Al que no conoció pecado, Pablo escribiéndole a los Corintios en la segunda epístola, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por sus propios pecados, porque de hecho él no tenía pecado. Y que para pagar el pecado, ya sabemos, ¿no? Que para pagar el pecado es necesaria la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero Pablo les escribe a los Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De nuevo la palabra huper, por nosotros lo hizo pecado. El único que no pecó jamás, perfecto en santidad, murió por nuestros pecados. No por sus pecados, porque él no tenía ninguno.
De hecho, la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en Hebreos 4:15, pero sin pecado. Sin pecado. En 1 de Pedro también dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué pecados llevó sobre su cuerpo? Los nuestros. Porque murió por nuestros pecados. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él fue herido, Él cargó los pecados, Él es vicario, Él tomó nuestro lugar. Lo que llamamos intercambio cuando hacemos evangelismo y usamos el material del intercambio, Él tomando nuestro lugar y nosotros siendo revestidos de su santidad, de su justicia. Qué precioso mensaje, hermano. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cientos de pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre la muerte de Cristo, ¿no? En forma directa y en forma de cuadros, de ilustraciones. Hay uno que es, no sé, me atrevería a decir yo el más claro de todos, que se encuentra en Isaías capítulo 53, ¿no? Vamos a leerlo. Marquen por favor 1 Corintios 15 y acompáñenme en sus Biblias a Isaías 53. Escrito cientos de años antes de la muerte del Señor Jesucristo. Isaías 53. Vamos desde el 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Viste? Nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí al revés, ¿no? Ese por funciona al revés. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora vamos a ver eso en un rato. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Más claro que eso? Si no habla del Mesías, entonces ¿de quién? Este era el texto que venía leyendo el etíope eunuco en el camino. Daniel escribió también en Daniel 9:26, dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Bueno, y sigue la profecía, ¿no? Pero habla de que se quitará la vida al Mesías. En el Salmo 22, que no hace falta que lo leamos, que lo recordemos, ya el pastor Nico lo predicó hace un mes más o menos atrás. Es una profecía completa de la muerte y sepultura y de los sufrimientos del Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento. Cuando el mismo Señor Jesucristo anuncia su muerte, cuando les dice a los discípulos, miren que todo esto va a pasar, les dice en Lucas 18, tomando Jesús a los 12 les dijo, escuchen lo que les dice, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Vieron?
Se va a cumplir todo lo que ya estaba escrito por los profetas en el Antiguo Testamento acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Todo esto ya lo escribieron los profetas, que todo esto iba a pasar. Y después que lo hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. También estaba escrito por los profetas. Jesús dice, todo lo que voy a pasar está escrito al detalle en la profecía. La muerte, hermanos, del Señor Jesucristo era necesaria. Porque dice, porque todo es purificado según la ley con sangre, dice la Escritura. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a todo lo que estaba escrito. Conforme a las Escrituras. ¿Me siguen hasta ahí? Y que fue sepultado. Y no nos dan muchos detalles las Escrituras sobre la sepultura. Perdón, en realidad sí hay muchos detalles, pero no tenemos tiempo de leerlos. Pero sí sabemos que su cuerpo fue sacado de la cruz por dos discípulos que a mí me gusta llamarlos los discípulos que salieron del closet, en un sentido de que no se animaban a públicamente proclamar su fe en Jesús. A Nicodemo le había quedado dando vuelta de aquella charla nocturna que tuvo con el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Y cómo el Señor Jesucristo le terminó diciendo, vos, Nicodemo, maestro de maestros, ¿no sabés? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3. Y habrá quedado ahí con la duda Nicodemo, y cuando lo vio levantado en la cruz, ahora Nicodemo sale con valor y dice, dame el cuerpo de mi Señor. De mi Señor. Y José de Arimatea, la verdad no sabemos mucho de José de Arimatea, sabemos que era un hombre muy influyente en la sociedad, y él también salió ahí como discípulo a pedir el cuerpo de Cristo y ofreció su sepultura, su lugar de sepultura. Y pusieron una guardia de soldados afuera de la tumba. No vaya a ser cosa a ver, los romanos no creían en la resurrección. ¿Con qué objetivo pusieron la guardia? Y no vaya a ser que vengan los discípulos y se roben el cuerpo y después todos piensen, pero resucitó como había dicho, y el barullo sea, y todo el lío que generó cuando estaba en vida sea mayor todavía. La cosa es que ni los guardias pudieron retener a Jesús en la tumba. Toneladas de piedra, una piedra enorme tapando para que no salga. Ni la piedra lo pudo parar, ni la guardia romana lo pudo parar. Cristo resucitó porque así tenía que ser. Porque resucitó por el poder del Padre. ¿Quién se va a oponer? ¿Qué hay que sea mayor que el poder del Dios Padre? ¿Quién podía retener a Jesús en la tumba? Nadie. Como Pedro predicó en el día de Pentecostés y dijo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y resucitó al tercer día. Y no fue el primero que resucitó, de hecho. Hay en el Antiguo Testamento testimonios de resurrección. ¿Se acuerdan en la tumba de Eliseo? Bueno, ya el hijo de la mujer que hospedaba al profeta recibió la vida. Después cuando cayeron, muerto tocó el cuerpo de Eliseo, también recibió la vida. ¿Se acuerdan? Aún en el Antiguo Testamento hay resurrección de muertos. Entonces, realmente, de una forma literal, Cristo no fue el primer resucitado de la historia. Entonces, ¿qué hace diferente a la resurrección de Cristo respecto a las otras? Bueno, que todos los otros volvieron a morir y Cristo no.
¿Entienden? Porque Cristo venció la muerte. Cristo todavía vive, los otros volvieron a morir. Pablo a los romanos les dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Se dan cuenta? La muerte no se enseñorea más de él. Y eso lo hace diferente a todos los otros resucitados. Que venció a la muerte ya no se enseñorea más de él. Los otros sí, volvieron a morir. En el Antiguo Testamento, sobre resurrección, bueno, también hay mucho, no tenemos tiempo, pero el Salmo 16 dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de la resurrección de Cristo. Y de que iba a ser el tercer día, ¿qué profeta tenemos? 3 días en la sepultura y luego la resurrección. Exactamente, el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, no había nada nuevo en esta predicación que Pablo les estaba trayendo a los corintios. Ya estaba todo dicho por los profetas, por el Antiguo Testamento. ¿Qué hay de nuevo hasta acá? Que era un Mesías que iba a ser santo, que iba a dar la vida, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar, que iba a pasar 3 días muerto, que iba a salir de la tumba, que iba a ser sepultado entre los ricos, en una sepultura de ricos. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Sencillamente Pablo recibió y transmitió, no le agregó nada al mensaje, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Es evangelismo. Y que apareció, y acá viene y ustedes sepan, hermanos, ya yo creo que ya se va, esto da para largo, no. Acuérdense que siempre el primer punto es el largo, y los otros los pasamos rápido. Testigo número 1, las Escrituras. Testigo número 2, los apóstoles. Dice que apareció, en el versículo 5, a ver, volvemos a 1 Corintios 15. A Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro, exactamente. Pedro, Simón, Cefas. El mismo. Que apareció, esa palabra apareció, literalmente fue visto, lo vieron. O sea, son testigos oculares. Pedro y los 12 y los apóstoles son testigos oculares lo vieron vivo con sus propios ojos. Y recuerden, paréntesis aparte, que el ver vivo a Jesús era requisito para validar el apostolado. ¿Sí? Un verdadero apóstol tenía que cumplir el requisito de haber visto vivo a Jesús. Lo dijeron ellos mismos, hasta el día en que fue recibido arriba, en Hechos 1, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo vieron vivo. Se les apareció vivo, dice Lucas en el libro de los Hechos, con pruebas indubitables, no hay duda, 40 días más, un plus de 40 días de discipulado tuvieron con el Señor Jesucristo, después de la resurrección. Y les habló más acerca del reino de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tiempo habrá sido para los 11. Ya Judas, ya saben. 40 días más de discipulado antes de comenzar a ser los nuevos líderes de la iglesia. Y esto, hermanos, no solo es prueba de la veracidad de la resurrección, sino también valida el apostolado de estos hombres. E incluyendo a Pablo, porque Pablo también le vio resucitado. Amén. El requisito de apóstol es ver al Cristo resucitado. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Que venga uno que lo vio vivo y atestigue con nosotros. ¿Quién lo va a reemplazar que cumpla todos estos requisitos? Y la suerte cayó sobre Matías.
No vamos a entrar en la discusión de si es Matías o Pablo, cada uno tiene su... Solo sabemos que en el libro de Apocalipsis habla de 12 apóstoles nada más. Listo. Bueno, ahora, ¿recuerdan, hermanos, que la semana pasada estuvimos hablando de cómo el Evangelio impactó la vida de los corintios y produjo un cambio? Si, imagínate, el haber visto al Cristo resucitado impactó la vida de los 12 de tal manera que en el relato de los evangelios vos ves un grupo de personas y que es interesante si vieron si están siguiendo la serie de Chosen, cómo muestra la parte humana y las debilidades de cada uno de los discípulos. Y en el Antiguo Testamento vos los ves miedosos, los ves incrédulos, los ves duros de corazón, rebeldes, con poca fe, los ves salir corriendo cuando arrestaron al Señor Jesucristo, ¿no? Ves a Pedro negándolo. Pero luego a ese Jesús lo ven resucitado. Y cómo el entender el señorío y el poder del Cristo resucitado transforma las vidas de estos hombres de tal manera que ahora se levantan y predican con denuedo, que el mismo Pedro que le acababa hace pocos días atrás de negar, ahora se levanta en Pentecostés delante de miles de personas y les dice: a ese que ustedes crucificaron, el Padre le ha hecho Señor y Rey. Ningún miedo tiene ahora Pedro. Y le dice: ese que ustedes crucificaron. ¿Cómo el haber experimentado al Cristo resucitado le cambió la vida a los apóstoles? Los miedosos, los pusilánimes, sin fe, los que salieron corriendo. Ahora vos los ves y la historia te cuenta dando la vida. De las maneras más crueles, muriendo como mártires por predicar al Cristo resucitado. El Evangelio te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Las muertes más crueles y dolorosas sufrieron los apóstoles por predicar al Cristo resucitado. Vuelvo a este impacto del Evangelio en la vida, hermanos, y no tengo que preguntarte si es que la muerte y la resurrección de Cristo por tu salvación impactaron tu vida de tal manera que no podés callarlo. A pesar de las burlas y a pesar del rechazo. Y ay, hermanos, ¿cómo me duele en el corazón? Me sigue doliendo en el corazón esa mala doctrina de que es suficiente con vivir una vida piadosa, de que es suficiente con ser un buen empleado, con ser un buen vecino, con ser una buena persona. No es suficiente. El Señor nos mandó a predicar, a recibir y compartir un evangelio, a proclamar una buena nueva. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo otro es mala doctrina que nos hace sacar el foco de la razón de ser de la iglesia. Y no estamos ni cerca de ser perseguidos por la predicación del evangelio, ni cerca. ¿Qué te pueden hacer? ¿Una burla o un rechazo? ¿O acaso te cortaron en pedazos? ¿O te hirvieron en aceite como a Juan, perdón? ¿O te crucificaron boca abajo como Pedro? ¿Tenés miedo de que alguien te crucifique boca abajo? No, porque es muy probable que no lo hagan. ¿Qué clase de rechazo vamos a recibir por la predicación del evangelio? Hay un grupo de chicos en México que hacen música. La rondalla, se llama la rondalla Sabaoth. Sabaoth, el Señor de los Ejércitos, ¿no? Y son un grupo de varones, deben ser como 10 varones entre 18 y 25 años, jóvenes. Y ellos además de cantar, cantan
genial, tocan la guitarra igualmente genial. Les voy a pasar algún video de ellos después. Y son autores de algunas letras también. No todas las canciones que cantan son de ellos, pero sí hay varias canciones de su autoría. Y hay una que yo amo, que se llama Hombres Valientes de Guerra, que la escribieron ellos. Dice, hombres valientes de guerra Dios necesita. Y andan cantando en las conferencias, en las reuniones conjuntas, y la grabaron. Y ¿sabés qué hacen estos pibes? Después salen a predicar el evangelio entre los zapatistas. No se la quedan cantando en las conferencias. ¿Sabés quiénes son los zapatistas? Son un grupo de extremistas, ateos, anarquistas, porque no reconocen al gobierno tampoco en México, que tienen el control de varias zonas de Chiapas. Y no reciben a los evangelistas. Han matado a varios de ellos. Bueno, estos jóvenes cantan con sus guitarras y sus voces, hombres valientes de guerra, Dios necesita, y después se bajan de esa plataforma y van a predicar el evangelio entre los zapatistas. Y ya sabes que ellos sí los pueden matar. Y lo hacen. Y a mí me parte el corazón pensar en la juventud de la Argentina, que si no hay aire acondicionado no voy al campamento. Hombres y mujeres con pasión por el evangelio necesitamos. Jóvenes, varones y mujeres de Dios que se levanten con valor a servir al Señor, con compromiso, a predicar al Cristo resucitado, porque cambió sus vidas. Le apareció a Cefas, le apareció a los 12, le apareció a Jacobo, dice en el capítulo 7. ¿A qué Jacobo? Bueno, no dice específicamente a qué Jacobo. Yo puedo suponer cuál, porque entre los discípulos había 2 Jacobos. ¿Se acuerdan? El hijo de Alfeo y el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, el Boanerge, el bravo. Pero como después menciona a los apóstoles por separado, para mí este Jacobo no es ninguno de los 2 apóstoles. Yo creo que este Jacobo es el medio hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago, Saint Jacob, Santiago. Este hombre sin duda había sido impactado por la muerte y resurrección de Jesús. Medio hermano de Jesús, hijo de José y María. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Juan, el Evangelio de Juan, vimos que ni aún sus hermanos creían en él? Bueno, probablemente Jacobo era uno de esos que no quería creer en su hermano Jesús. Y luego de la muerte, sepultura y resurrección y de haber visto a Jesús resucitado, llega a ser uno de los pastores principales de la iglesia de Jerusalén. Este Jacobo, medio hermano de Jesús. Y escribe la epístola. Y arranca su epístola diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De ese Jesús en el cual no creía, yo ahora soy siervo. Porque cuando el Evangelio te impacta, te convierte en un siervo. No me podés decir el Evangelio cambió e impactó mi vida y no servir al Señor. Eso no existe. Y apareció más de 500 a la vez, dice en el versículo 6, y la verdad es que no hay registro, es como en un evento, ¿no? Si fue a la vez, quiere decir que hubo un evento donde había una multitud reunida y ahí apareció el Señor Jesucristo. No sabemos, no hay un evento así en las Escrituras más que el día de Pentecostés, pero eso ya el Señor había ascendido. Pero creemos que fue así porque la palabra es testimonio suficiente. Amén. No hay mucho más que agregar sobre eso, pero habían pasado ya años de esto, ¿no? Lo que sí agrega el apóstol Pablo es que desde aquellos 500, de esos más de 500 que lo vieron, mirá, todavía hay algunos ya se murieron, otros todavía viven, dice. ¿Vieron en el versículo 6?
Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mirá, varios se murieron, pero todavía hay algunos de esos 500 que lo vieron y que podés ir y te van a decir, sí, yo lo vi. Más testigos oculares del Cristo resucitado. Y al último, testigo número 3, y para terminar, el mismo apóstol Pablo. El mismo Pablo vio a Jesús resucitado. Y esto también valida su apostolado, paréntesis, ¿no? Ah, entonces no era Matías. Y dice como un abortivo. Al último, versículo 8. Al último de todo, como un abortivo me apareció a mí. Esa palabra abortivo es la palabra griega éctroma, que es como un nacido fuera de tiempo. En el sentido del llamamiento de Cristo y de presenciar su resurrección, Pablo vino a ser apóstol un poco más tarde que los demás apóstoles. Fue llamado fuera del tiempo en que Jesús llamó a estos otros, pero fue llamado por el Cristo resucitado y lo vio. Los 12 fueron llamados antes de la cruz, incluyendo a Judas, ¿no? Fueron llamados antes de la cruz y de la resurrección, y Pablo fue llamado por el Cristo ya muerto y resucitado cuando iba camino a Damasco. Pero le vio resucitado. Y al igual que todos, hay un factor común en todos los que vieron la resurrección de Cristo. No volvieron a ser la misma persona. No volvieron a ser la misma persona y no se pudieron callar el testimonio de saber que Jesús vive. Al igual que todos los que fueron impactados, hermanos, por el mensaje del Evangelio, Pablo mismo dejó de ser un perseguidor y asesino de cristianos y se convirtió en el más fervoroso y consagrado predicador del Cristo resucitado. A ese mismo Jesús al cual perseguía. No se puede, hermanos, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, soy como un abortivo, dice en el versículo 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando dice que es el más pequeño de los apóstoles, no está diciendo que es petizo. No está hablando de pequeño de tamaño, sino de dignidad. Porque él se reconoce indigno. Indigno, ¿por qué? O menos importante, o el más insignificante, el abortivo, ¿no? Se reconoce indigno porque él era perseguidor de la iglesia, porque había mucha sangre de cristianos en sus manos. Pero por la gracia de Dios, bendita frase, ¿no? Que está ahí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo sé que vos podés decir, yo era, y ponerle la lista de los pecados de tu pasado. Y ahora a continuación, si has puesto tu fe en Cristo, podés decir, pero por la gracia de Dios, ahora soy esto otro. Amén. Por la gracia de Dios. Y esto no quiere decir que los otros 11 se merecían el apostolado, ¿no? Ya sabemos lo que eran sus vidas y sus conductas. Lo que Pablo está reconociendo es que no es digno de su apostolado, no lo merece, pero fue hecho testigo del Evangelio y de la resurrección solo porque así lo quiso el Señor, por decisión soberana del Señor. Así lo quiso el Padre. Y todos los que somos hijos de Dios hemos recibido una salvación de la que no éramos dignos. Amén. Y podemos decir la misma frase, por la gracia de Dios soy lo que soy. No la merecía, no me la gané, no hice nada meritorio. Y hemos sido hechos, y hermanos, esto es lo que quiero que con esto se queden, por favor, y esta frase se lleven a su casa.
hemos sido hechos testigos del Cristo resucitado. Y hemos experimentado el cambio que el Cristo resucitado, el impacto que el saber que Cristo vive cuando creímos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, fuimos salvos y nuestra vida cambió. Y fuimos hechos testigos del Cristo resucitado y no podemos ni debemos dejar de proclamarlo y de entregar lo que asimismo recibimos. Amén. No podemos. ¿Y por qué a mí? Por gracia. Por pura gracia. Vos no eras nada. No había mérito alguno. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué yo soy el que tiene que compartir tan glorioso mensaje? Y es que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y como el Señor, hermano, se complace en utilizar para su gloria a lo vil y a lo necio y a lo menospreciado del mundo, el alcance del ministerio del apóstol Pablo, del abortivo, del asesino, del perseguidor, fue, creo yo, mucho mayor que el alcance del ministerio del resto de los apóstoles. Por eso Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Señor tomó a este abortivo del cual nadie daba ni 5 centavos y miren todo lo que hizo para su gloria, pero fue Dios y su gracia. Y yo creo que el Señor de tu vida puede hacer lo mismo, para su gloria y por su gracia. ¿Qué no puede hacer el Todopoderoso con tu vida? Ponete en manos del Señor para que te use. Amén. Vamos a terminar leyendo Efesios 1. Efesios 1. Pablo, el último de los testigos. Todo lo que Pablo hizo, lo que tenemos registrado en las Escrituras, su vida y su obra, son testimonio efectivo del poder con el cual el Padre resucitó al Hijo, obrando en un abortivo, en un asesino, en un perseguidor, en un incrédulo, una mala persona podríamos decir, ¿no? Y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitó a Pablo de los muertos, era un muerto espiritualmente hablando, y lo transformó y lo hizo esto que ahora es por la gracia de Dios. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos te tomó a vos, hermano, hermana, que pusiste tu fe en Jesús y te resucitó de los muertos. Te trajo de muerte a vida, te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable. Y por la gracia de Dios sos lo que sos. Efesios 1:15. Por esta causa, esta es oración de Pablo por los Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que el Padre los ayude a entender. Hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y escuchad esto. Y cuál, que el Señor alumbre nuestro entendimiento para que entendamos esto, hermanos. Versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder con que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señor... Qué oración larga, ¿no? Argumento largo.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que la oración de Pablo, Señor, que los hermanos en Éfeso puedan entender que este tremendo poder que tuvo la capacidad de levantar de los muertos al Señor Jesucristo, que los hermanos entiendan que ese poder obra en ellos, que ese poder está a su disposición, que ese poder es el que transforma las vidas, que cada vez que salgan a predicar el Evangelio, que vayan a un barrio, a una plaza, a otra localidad, o simplemente se crucen con un vecino y le compartan el mensaje, hermano, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, te respalda. Y ese poder puede traer ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, le puede dar vida a ese muerto espiritual con el cual estás hablando. El Espíritu Santo puede traer las palabras a tu boca. Y no es tu poder, sino el de Él. Que el Señor nos ayude, es la oración de Pablo. Señor, ayuda a mis hermanos, los efesios, a entender esto. Señor, ayuda a los hermanos de la Iglesia Bautista de Monte Grande a que entiendan esto. Que hay un poder que es sobre todo poder, que los acompaña. Amén. Así predicamos, dice el versículo 11. Sea yo, dice Pablo, o sean todos ellos, los testigos que acaba de mencionar, así predicamos y así habemos creído. Somos salvos por creer en este mensaje. Amén. Y somos testigos. Somos llamados a ser testigos de este mensaje. El que recibimos, mensaje que recibimos, para entregarlo. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús y escuchaste todo esto hoy, el Espíritu Santo oró en tu corazón, te quiero decir que te quiero animar a que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Es el Señor. Es Dios el Hijo. Y que creas en tu corazón esta verdad que hoy estamos proclamando y defendiendo, que el Padre le levantó de los muertos. Que hoy Jesús vive. Y como cantábamos hace rato, que vuelve. Y lo esperamos. Y lo esperamos con esperanza. Ese mensaje que cambia las vidas, hermanos. Tenemos que predicarlo. Amén. Que el Señor nos convierta en una iglesia misionera. Amén. ¿Me ayudan, hermanos, con la música, por favor? Nos ponemos de pie. Y vamos a responder a Dios, a lo que Él nos habló hoy por medio de su palabra. Vamos a responderle de alguna manera con una canción.